nada, ¿verdad? Recuerden que los núcleos basales no solamente es motor, sino también tiene memoria. Sí, del caso anterior, ¿a qué nivel estaría la lesión que explique los movimientos anormales que este paciente presenta? ¿Qué le pusieron? Núcleo ¿qué? Lenticular, específicamente lo que es el globo pálido, ¿verdad? El globo pálido, y el nombre del padecimiento pues es corea, ¿verdad? Es una corea. Hasta entonces son movimientos lentos, corea es movimientos más, ¿cómo se llama? Más rápidos, más desordenados, los violentos. Y de todas ¿cuál? Y en los dos, pero en los dos, en las dos extremidades, en todo el cuerpo y aparte retraso mental. Si fuera el subtálamo iba a ser de un solo lado nomás y no va a haber retraso mental. Bien. Ok. Vamos a terminar. Y doctor, el quinto tanto. Espérense, dejen nomás cambiar esas diapositivas para que. Dejen nomás cambiar una diapositiva. Voy a pasar esta para acá. Voy a pasar esta. Vamos a seguir, nos quedamos en el borde, en la cara inferior en la cara inferior de la corteza, ¿ok? Ahí está. Y entonces aquí voy a resaltar en el lóbulo frontal, aquí está el lóbulo frontal, esta es su pared orbitaria, su cara orbitaria, ¿verdad? Ok, lo estamos viendo por arriba, así, entonces su cara orbitaria. Y entonces su cara orbitaria tiene un surco, que es el surco, aquí está el surco olfatorio, porque por ahí está pasando la cintilla olfatoria. Y también tenemos los surcos orbitarios, que es una especie de H. Esto es una clase. Entonces, fíjense bien, a ver, aquí está. Entonces tenemos el surco, ¿qué? Perdón. Olfatorio, y tenemos los surcos orbitarios, que es una H, ¿sí lo ven? Donde se van a formar tres giros. Es el giro anterior, posterior, lateral y medial. Y tenemos al surco, a la circunvalación, el giro recto, que se llama así, giro recto. Esto es realmente área prefrontal, ¿okay? Es el área prefrontal, la área orbitaria y el área medial o mesial. Esta es el área medial y esta es el área orbitaria, ¿okay? Del área prefrontal. Después vamos a ver acá en la parte inferior, el lóbulo temporal y parte del occipital. Vamos a ver dos surcos. Aquí está un surco que se llama surco occipito temporal. Y tenemos también a otro surco salud que se llama el surco colateral. Aquí vamos a llamar la atención a dos giros, que es el giro occipito temporal lateral, que es este, pero más importante es el giro parahipocampal en la parte medial. Aquí está, el giro parahipocampal, que se va a ir anterior y medial, ¿ven? Y entonces esta parte se va a llamar el giro entorrinal, que es el área 34 del Brodmann. Esa es el área olfatoria primaria, ¿ok? Área 34. Aquí tenemos el surco renal,
¿sí? Y esta área es el giro ¿qué? Entorrinal, así se llama, el área entorrinal. Y justamente da una vuelta, si lo pueden ver ustedes aquí, da una vuelta y vamos a tener una estructura que se llama uncus. ¿Sí la ven? Esta bolita que está aquí. Esa es el área 28, es la amígdala. Cuando ustedes hablen de amígdala, ¿sí? Cuando hablamos de amígdala, entonces está el uncus, ¿verdad? En la corteza amígdala. Vamos a hablar de la amígdala, sus núcleos y sus funciones. ¿Ok? Tiene a la amígdala y es el responsable de las emociones, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Entonces, área, ¿qué dije? Área 28 y área 34, que es el área olfatoria primaria. ¿Ok? Área olfatoria primaria. Bien. Ok. Eso es en una vista inferior. Entonces, ahí ya tenemos en esta. ¿Vieron esta representada ayer? ¿Sí se las puse? Sí. Bueno, entonces ahí tienen todas las áreas, ¿verdad? Ahorita las vamos a ver en un esquema, ¿cómo se llama? Escrito. Pero ya saben todas las áreas. Nomás les quiero volver a recordar el área de Wernicke, que es un área extensa, es prácticamente todo el giro temporal superior, ¿sí? Y que se viene con el giro supramatinal que está aquí, o sea, para comunicarse con el lóbulo parietal, ¿verdad? Es toda la comprensión del lenguaje, de la escritura, de las matemáticas, de la lectura, de todo, ¿verdad? El área de comprensión. Ahora se llama el área el área comprensión del lenguaje. ¿Ok? Muy bien. Y aquí está la parte medial, donde también tenemos nuestras áreas, que son las áreas, ya hemos estado hablando de estas áreas. Y las demás áreas, aquí está la 34 y la 28, y las demás áreas son áreas de asociación, ¿verdad? Son áreas donde las neuronas no están tan bien definidas, ¿ok? No están tan bien definidas. Y claro, toda esta corteza cerebral tiene el 10% de las neuronas, de todas las neuronas que tenemos. O sea, son 10,000 millones, yo no sé quién las cuenta, cómo las cuenta, pero se describen 10,000 millones de neuronas en la corteza. Aquí está otra vez esto. Ahorita me voy a regresar a este. Aquí. Esta es la corteza, ¿verdad? Esta es la corteza. Y entonces se describen 10,000 millones de neuronas, ¿sí? Que ahorita vamos a ver qué tipos son. Y entonces esta corteza más o menos mide unos 4.5 milímetros en las crestas, en la parte más superior, y en el valle, en la parte más profunda, hasta 1.5 milímetros de espesor. ¿Ok? Eso es lo que mide la corteza. Me voy a regresar para el homúnculo. No se les olvide el homúnculo sensitivo y el homúnculo motor. La representación del área 4 y el área 3, 1 y 2 de Brodmann. ¿Ok? Donde la parte medial va a representarse la pelvis y miembro inferior, y la parte externa lo va a representar todo el demás cuerpo. Y por eso aquí, fíjense ustedes aquí, si ustedes se acuerdan, esta área, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? 44 y 45, que es el área que motora de Broca, por eso es que está aquí representada la lengua, la faringe y todo eso, ¿verdad? Todo tiene sentido, ¿okay? Cuando uno ya lo empieza a visualizar. Ahora, tenemos corteza, que son las neuronas, ¿verdad? Las neuronas, estancia gris, neuronas, estamos a ver cuáles son las neuronas, pero también tenemos los axones que van a subir y van a bajar, ¿ok? Y aquí tenemos las fibras cerebrales son los axones, y esos axones van a estar ¿cómo se llama? Cubiertos, porque ¿quién les va a producir la mielina a ese nivel? Los oligodendrocitos, ¿verdad? Las neuronas, la corteza neuronal va a tener esas 10,000 millones, ¿verdad? Toda la corteza cerebral, pero va a tener 10 veces más del sostén. ¿Cuáles son el sostén de la ¿Qué células? La microglia, los astrocitos, ¿se dan cuenta? Los vasos sanguíneos, todo eso va a también ser parte de la corteza cerebral.
Bien, entonces tenemos fibras. Estas fibras que ustedes ya conocen, las que van a subir y bajar, se van a llamar fibras de proyección. ¿Okay? Porque están proyectando hacia, ¿verdad? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Son los axones que van a subir y bajar. ¿Ok? Tenemos también las fibras que van a comunicar hemisferio con hemisferio. Se van a llamar fibras comisurales. Es el cuerpo calloso, ¿verdad? El cuerpo calloso son puras fibras comisurales. Y entonces tenemos los que van a comunicar lóbulo con lóbulo. ¿Cómo se llama? Fibras de asociación. Las que se van a comunicar lóbulo con lóbulo, fibras de asociación. Ahí están todas estas fibras. Todo eso es sustancia blanca. Y vean ustedes, aquí es bien interesante porque esa sustancia blanca está aquí, ¿cómo se va a llamar? ¿Se acuerdan? Esta sustancia que está entre el tálamo y los ganglios basales. Cápsula interna, muy bien. Esa es sustancia blanca. Y después esta sustancia blanca que va a radiarse aquí, ¿cómo se va a llamar? Corona radiada. Corona radiada. Entonces, cuando hablamos de corona radiada, cápsula interna, ¿qué son? Axones que suben y bajan, simplemente, ¿verdad? Que van llegando a la corteza o que van bajando de la corteza. Y entonces, aquí está la cápsula interna y después, ahí está la cápsula interna y después la corona radiada. ¿Se dan cuenta? Radiada, sí, porque todos los axones, pues evidentemente tienen que ser toda la corteza. ¿Ok? Bien, depende de lo que le... Y entonces, lo interesante aquí es que la cápsula interna también tiene orden, ¿sí? Fíjense bien, el brazo posterior, esta es la rodilla, el brazo posterior va a llevar, lo rojo es las fibras descendentes, ¿ok? Fibras descendentes. ¿Cómo se llaman fibras? Fíjense, ¿cómo se llaman fibras qué? Córtico-espinales, córtico-rúbricas, fibras descendentes, ¿verdad? Lo azul va a ser fibras ascendentes que vienen del tálamo, fibras tálamo-corticales, la neurona del tercer orden que va a ir hacia las áreas sensitivas. ¿Ok? ¿Dónde son las áreas sensitivas en este caso? ¿A dónde va a llegar todas esas fibras? ¿A qué giro? Tres unidos, ¿verdad? Tres unidos. Neurona del tercer orden que va a ir hacia sinapsis a esas áreas. Ok, y entonces fíjense aquí el brazo anterior, vean ustedes, aquí está el brazo anterior. ¿Sí? El brazo anterior va a llevar fibras, fíjense ustedes, estas fibras son frontopontinas. Es decir, estas fibras solamente van a ir ¿de dónde? De la corteza a áreas subcorticales. Y de las áreas subcorticales a la corteza. Esas no van a descender por debajo del tálamo, ¿sí? ¿Ok? Ni van a venir de abajo del tálamo para arriba. Son áreas que se van a comunicar, áreas subcorticales con áreas corticales. ¿Ok? Ese es el orden que lleva la cápsula interna. ¿Ok? Muy bien. Aquí está. Y ahí de la foto, o sea, ¿el miembro superior es más medial o...? ¿Cuál? Claro, también lleva orden, ¿verdad? El miembro superior es más medial y el miembro inferior es más bien, sí, medial y anterior y más lateral y posterior. Todo tiene orden, ¿sí? Todo tiene un orden. Bien, aquí está ya, si quieren tomar una foto, lo mismo que estuvimos hablando de las áreas, pero ya escrito, ¿verdad? Por cualquiera que usted quiera. Bien, la cápsula interna. Entonces, dijimos que la corteza medía ¿cuánto de espesor? 4.5 y lo más profundo 1.5. Y aquí tenemos la corteza. ¿Qué células van a estar en la corteza? Tenemos 6 capas en la corteza. ¿Ok? 6 capas en la corteza cerebral. Generalmente, la mayor parte de la corteza van a ser 6 capas, algunas van a tener 5. Si son 6 capas, generalmente es así, se va a llamar monotópica. Si tienes 5 capas o una capa es muy pequeña, se va a llamar heterotópica. Eso no tiene eso más de conceptos. La única parte de la corteza cerebral que va a ser menos capas es el hipocampo.
que va a tener 3 capas. Cuando veamos hipocampo vamos a ver que tiene 3 capas. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué células están en esas capas? ¿Cómo se llaman las capas y qué células hay que están en cada una? Bueno, vean ustedes, ahí está la capa molecular, que es la parte más externa, y va a tener esas células que se van a llamar células en cesta, ¿verdad? O células de Cajal también, que les llaman. Ahora, la número 2 y la número 4, voy a ir representando porque así quiero que lo vean. La número 2 y la número 4 van a ser la capa granular externa e interna. Granular externa e interna es porque va a tener la mayor cantidad de células granulares o células estrelladas. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque esas células son las que van a recibir la información que va llegando a la corteza, a cualquier parte de la corteza. ¿Ok? Reciben, son aferentes, más bien reciben la aferencia. Bueno, la aferencia es ¿cómo se llama? Redundar en el término, ¿no? Reciben la información en la capa 2 y en la capa 4. Significa esto que en lugares, en ciertas áreas de la corteza es más espesa son esas capas, especialmente la 4. ¿Dónde es más espeso? Estoy en una clase otra que llamo. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Dónde se espesa más esas áreas? ¿Dónde van a estar más conglomeradas esas células? ¿En qué áreas? Siempre principalmente son aferentes. En la área sensitiva primaria, 3, 1 y 2. ¿En qué otra área? ¿Ande? En la 5 es de asociación, no van a, porque es en la auditiva primaria, ¿cuál es? 40 ¿qué? 41 y 42, ¿dónde más? En la 17, en la visual, ¿y cuál otra? En la olfatoria también. Van a estar concentradas esas células granulares o células estrelladas, por lo tanto van a ser unas bandas. Aquí están estas bandas, ¿sí? ¿Ok? Y esa banda, ¿cómo se llama? Banda de Beilanger, ¿ok? Se ven en la microscopía, ¿sí? Se ven más gruesas, ¿por qué? Porque es un conglomerado de fibras que son células estrelladas, ¿ok? Principalmente en la zona 4. Pero reciben toda la información. Recuerden que no toda la información que es la corteza es sensitiva. Recuerden del tálamo que le manda información motora al área de Broman 4, también es aferencia, ¿sí? Llegan a esas áreas y hacen sinapsis con la neurona que va a salir. Muy bien. Pero principalmente cuando hablamos de aferencias es sensibilidad, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, tenemos las áreas 3 y 5. 3 y 5, ¿cómo se llaman? Las áreas piramidales externas y las áreas piramidal interna. Muy bien, ahí van a estar las células piramidales. Toda la eferencia de la corteza se hace por células piramidales. ¿Ok? Ahí está, lo azul es aferencia y lo rojo es eferencia. Todo lo que sale de la corteza, pues, todo lo que sale es eferencia. Y entonces va a salir por células piramidales que están en la zona 3 y en la zona 5. Aquí una característica: ven la zona 3 y la zona 5. ¿Qué diferencia hay entre esas células que son piramidales? El tamaño, ¿verdad? La zona 5 tiene células grandes. Bueno, esas células piramidales grandes se llaman células gigantes. Células gigantes de Betz, con Z al final. Esas células gigantes solamente están en una sola área. Es el 30% de todas las células piramidales que hay. Están en el área 4. ¿Y eso qué significa? Es una neurona motora superior. Es la neurona motora superior que va a formar ¿qué? El tracto piramidal. Y son células motoras de Betz, son células piramidales gigantes. ¿Está bien? Y es el 30% de todas las células piramidales que traducen la corteza. Las demás células piramidales, principalmente las están en la zona 3,
son las que van a comunicar aferencia para donde sea, donde vaya la corteza. De corteza a ganglios basales, de corteza a tálamo, de la corteza a la otra corteza. ¿Se dan cuenta? Cuando se vaya a comunicar la corteza. Entonces, esas son las células piramidales que van a comunicar a lo demás. Pero estoy haciendo énfasis en la glandular interna, que son las células gigantes, que solamente están donde en el área 4, que es la neurona motora superior. Y la célula multiforme, aquí hay varias, aquí se conjuntan varias células, ¿verdad? Puede haber fusiformes, puede haber, bueno, no he visto, aquí hay células, pero no he visto. Aquí hay células de Martinotti y las células, otras células fusiformes. Aquí están las células fusiformes y las células de Martinotti. Todas estas se comunican, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Digamos, viene una célula, viene una aferencia, ¿verdad? Llega a la 4 o a la 2 y se va a comunicar mediante una célula estrellada ¿con quién? Con la célula motora, ¿se dan cuenta? Con la célula piramidal para que vaya a hacer la eferencia. ¿Sí me explico? Las células aferentes, generalmente las que van a recibir la información de los axones que vienen de cualquier parte, van a ser las células estrelladas, las células fusiformes, las de Martinotti, y estas mandan información a quién? A las piramidales para que ellas hagan su eferencia. Bien. Y esta es una representación de unas ¿cómo se llama? De unas capas. Vean ustedes aquí el área 4. ¿Dónde tiene más neuronas el área 4? La 3 y la 5, ¿se dan cuenta? Y aquí se ven estas células piramidales más grandotas que estas, ¿no? Y entonces, en cambio, el área 19, el área 17, vean ustedes dónde hay más células. En la 4 y en dónde? En la 2, ¿se dan cuenta? Todas tienen células piramidales, etcétera, pero donde se conjuntan más. Y por eso es que la célula 4 hacen esas bandas que le estaba diciendo. La estría visual, la banda que hace en el área 17 también se llama banda de Genari, con G de gato, Genari, ¿ok? Así también se le describe su banda de células estrelladas conglomeradas. Las mismas células, aquí es lo que está diciendo, vean ustedes la célula de Betz va hacia abajo, ¿ok? Y entonces estas células que están en la 3 van a otros lugares corticales, ¿verdad? Que es lo que les estaba diciendo. Bueno, en fin, eso ya lo explicamos bien. En fin, ahora llévense esto para que ustedes saquen estas situaciones. ¿Dónde estaría el problema? Afasia, amusia, ¿qué significa? Calculia, etcétera. Y dónde vamos a tenerlos: apraxia, cropolalia, disfasia, dislexia, disgrafia, etcétera. ¿Dónde están los problemas? ¿Sí? ¿Okay? ¿Dónde probablemente tengamos el problema? ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? Entonces, área motora primaria ya la conocen, ¿verdad? Área del cuerpo que se presenta en forma invertida, comenzando a llevar, eso ya lo sabemos. Estimular, produce los movimientos aislados, ¿verdad? En el lado opuesto del cuerpo, ¿ok? Esto principalmente, vean ustedes lo que dice aquí, lleva a cabo los movimientos unidades de diferentes partes del cuerpo. Como ayuda para esta función recibe numerosas fibras aferentes desde el área premotora, corteza sensitiva, el tálamo, el cerebelo y los ganglios. Es decir, está siendo controlado por esas áreas, ¿verdad? La corteza motora primaria no es responsable del diseño del patrón del movimiento, sino la estación final para la conversión del diseño en la ejecución del movimiento. Eso ya lo hemos estado hablando varias veces. Aquí está. Fíjense ustedes, la 6 no tiene células gigantes de Betz. ¿Quién las tiene? Las de Betz. La 4, ¿verdad? Ok, la 4.
La estimulación eléctrica de esta zona produce movimientos similares a los del área motora primaria, pero se necesita una estimulación más intensa. Lo que hace aquí es que diseña el movimiento junto con el área prefrontal. ¿Ok? Área de Broca, ya conocemos cuál es el área de Broca. 4445 es la neurona motora superior. ¿Para quién? Para el lenguaje, ¿verdad? Aquí está el área prefrontal, dorsolateral, planación, atención y motivación, orbitaria, control de los impulsos, y medial, interacción con el medio ambiente. ¿Ok? Esas son las funciones. Es decir, si alguien es muy agresivo, los asesinos, los violentos, imagínense esa gente que mata y problema le da hacerlo. Los asesinos seriales, no sé, estoy pensando, una gente violenta que hace daño y no tiene ni escrúpulos para hacerlo, muy probablemente tenga una lesión donde en el área orbitaria. Una persona que está desmotivada, que no tiene la atención, ¿verdad? No se concentra, etcétera, etcétera. Hay una lesión donde de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera podemos pensar. Una persona que no interactúa con el ambiente adecuadamente, es decir, con su medio. Es más, estamos aquí tomando una clase y él no le importa si está o no está, si es el frío, si es el calor, no le importa nada, ¿verdad? Está en su mundo, como dicen, está en su mundo, no le importa más nadie, ¿verdad? A veces nos comportamos de esa manera, algunas momentos, pero no es que tengamos una lesión, pero cuando ya es un patrón de conducta, pues ya está la cosa mala. ¿Okay? Es más, estas personas cuando tienen lesiones aquí ni el dolor sienten. El medial. Ahorita vamos a ver, aquí les puse para que vean cómo se va a ver. Dorsolateral pierde la motivación, la acción del día, es lo que hace, ¿verdad? El sujeto cambia su personalidad de una persona responsable, bien hecha, se hace irresponsable. Por eso es que, aunque no tengan una lesión, una persona es irresponsable. ¿Qué significa? Que no está bien arborizada el área prefrontal, ¿verdad? Que no se desarrolló el área prefrontal de alguna manera. No es que tenga una lesión específica, sino que algo le pasó que no hizo bien, las dendritas no se arborizaron hacia allá. ¿Okay? Y claro que todo esto se hace con el ejercicio, con la disciplina. Estar sentados aquí y estar estudiando medicina pues no es nada fácil. Ustedes están haciendo un gran esfuerzo, están intentando arborizar su área prefrontal y decir esto me importa mejor cuando pudieran estar en otro lugar o haciendo otras cosas, ¿verdad? Eso es lo importante de eso. El área prefrontal se arboriza, se fortalece con la disciplina. ¿Okay? Igualmente, ¿verdad? Una persona que le pasa algo, pero no va, o le ofendieron, alguna cosa que le hicieron. Hay gente que le hace cosas muy graves, pero tampoco no va, su impulso no, aunque el impulso natural es que matar a la otra persona por lo que le hizo, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer, vamos a que controlar ese impulso, ¿verdad? De tal manera que no nos metamos en más problemas. Y así sucesivamente, eso es así esa área, ¿no? Bien, el área ocular frontal ya lo hablamos ayer, ¿ok? Recuerden que son los movimientos conjugados, es decir, así esencialmente como comentario, tenemos aquí esta corteza. Las dos cortezas inervan a todos los pares craneales, tercero, cuarto y sexto, pero en diferente momento. Esta, cuando está activada, activa al sexto y al tercero, ¿verdad? O sea, en diferente momento. No puede nomás activar al sexto porque los irían para acá, no se puede, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si queremos hacer movimientos más complejos como es para arriba y para abajo, entonces mucho más complejo, pues ya se activan las dos cortezas. Área somatostésica primaria, hemos hablado mucho de eso. La de asociación, también ya hemos hablado mucho de eso. Eso más una revisión ya de lo que estamos hablando, ¿ok? Área 17. No se les olvide que el área visual secundaria es la de asociación, pero que también hace
La parte dorsal, la parte superior, ¿qué va a ser? La viso, el qué, estoy haciendo el qué, ¿verdad? Veo un mono, veo a alguien que se mueve, veo uno, pero el cómo es la parte ventral, la parte inferior, es colores, detalles, etc. ¿Okay? Área auditiva primaria, auditiva primaria 42, área auditiva secundaria 22, el área sensitiva del lenguaje, recuerden, es todo el lóbulo, el giro temporal superior, ¿okay? Hasta el parietal y hasta el occipital, todo del área, o sea, ¿por qué? Porque están relacionadas todas esas áreas. Área del gusto, área 43. La ínsula no le hemos tocado, lo vamos a tocar más adelante porque tiene que ver con las emociones y con la expresión. ¿Sí? La ínsula es muy interesante, cada vez se hacen más estudios de ella y se dan cuenta que tiene que ver, cuando un paciente tiene desarrollada la ínsula, adivinen qué pasa. Tiene inteligencia espiritual. Junto con el área prefrontal. La inteligencia espiritual es más superior de todas. Y no lo digo por lo religioso, es porque ya está descrito en la neurociencia. Antes nos quedamos en la inteligencia emocional, ¿no? Pues no, es más todavía, más. No nomás es gestionar emociones, es nomás decir, no te voy a hacer daño, ¿sí? Sino es ser bondadoso con la persona, con el enemigo. Imagínense, hasta esos niveles es la inteligencia espiritual. Y eso ya está descrito en la neurociencia, que están estas áreas coligadas: cíngulo, área prefrontal e ínsula. ¿Ok? En luego dicen que no hay Dios. No, por eso llama mucho la atención. Y ellos no creen que están diciendo que es Dios. Esos son neurocientíficos y no lo están, ¿cómo se llama?, aterrizando a un Dios. Simplemente lo están aterrizando a que ya entendieron que si estas tres áreas ¿cómo se llama?, se comunican, se arborizan, se conectan. ¿Y saben cómo se conectan? ¿Cómo lo han visto ellos? Mediante la contemplación. ¿Cómo? Mediante la contemplación, es decir, mediante mediante la meditación. Se llama meditación contemplativa, ellos así le llaman. Contemplan algo más superior a ellos. Así es lo que lo hacen. Es bien interesante. Por eso ahorita ustedes han escuchado el mindfulness, la contemplación. La gente está viendo a eso. Pero nosotros podemos entender que contemplando, ¿sí?, meditando en Jesús, podemos desarrollar eso. Después lo vamos a mirar esto un poco más. Por eso la meditación, en lo que contemplas, es en lo que es en lo que te transformas. Por medio de la contemplación somos transformados. Bueno, ahora, aquí la irrigación también es muy importante. Con esto voy a terminar. Esto lo vamos a volver a repetir. Bueno, voy a quedarme aquí mejor, ya son las 10:50. ¿Qué áreas hacen la inteligencia espiritual? La ínsula, área prefrontal y el cíngulo. Todas se conectan, se arborizan, y entonces la persona se hace más bondadosa, más misericordiosa. Imagínense. De repente falla, ¿verdad? Afasia es de comprensión, que aunque hables no entiendes ni sabes qué están leyendo, pero es en el lóbulo dominante. Mañana hablamos. Y la afasia es la no comprensión de la música. Y de rojo. ¿Dónde está? Porque es el lóbulo dominante. ¿Dónde está?